¿Por qué murió el rey del video? Hoy vamos a desentrañar una de las historias más fascinantes y reveladoras del mundo de la tecnología. A ver, pensemos en esto. El VHS le ganó a todos, fue el vencedor absoluto en la guerra de los formatos. Entonces, ¿cómo es posible que desapareciera por completo, que fuera aniquilado? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Pero para entender cómo algo tan grande puede caer, primero tenemos que entender qué tan alto llegó. Hablemos, pues, del rey indiscutible. Bien, ¿cuál fue su fórmula secreta? Para empezar, tenía más tiempo de grabación. Podías grabar una película entera en una sola cinta, algo que hoy parece obvio, pero que en su momento fue clave. Además, su fabricación era más sencilla y por lo tanto más barata. Su estrategia de licencias fue muy inteligente. Era abierta, cualquiera podía fabricar reproductores. Y quizás lo más importante, era el formato perfecto para los videoclubs, que se convirtieron básicamente en su ejército de distribución por todo el mundo. Y aquí la historia se pone muy interesante, porque la batalla no se ganó por tener la mejor tecnología, no. De hecho, Betamax era superior, se veía mejor, la imagen era más nítida. Pero el VHS ofrecía una mejor experiencia de usuario, era más práctico, más barato y, como ya dijimos, cabía la película completa. Entendió mucho mejor lo que la gente quería hacer en su casa. Y así, sin más, el VHS se coronó como el ganador absoluto de su época. No había debate, era el estándar mundial. Punto. Pero, como en las grandes tragedias, en la cima de esa victoria total se ocultaba un defecto, una falla fundamental que, con el tiempo, sería su perdición. El corazón del problema estaba en su propia naturaleza, la grabación analógica. ¿Qué significa esto? Que la información, la película, estaba grabada físicamente en una cinta magnética, y como cualquier objeto físico, se desgastaba cada vez que la usabas. ¿Alguien se acuerda de este ritual? Era todo un proceso. Tenías que meter la cinta, rebobinar o adelantar para encontrar el principio, darle a play y con cada vista la calidad bajaba un poquito. Y al terminar era obligatorio rebobinar, y eso significaba esperar y esperar. Era una experiencia totalmente lineal, manual y, seamos sinceros, un poco frustrante. O sea, si lo analizamos, el formato tenía fallas de fábrica, por así decirlo. La cinta se degradaba, solo podías verla en orden, no podías saltar a tu escena favorita, tenías que esperar sí o sí para rebobinar, y si hacías una copia, se veía peor. El VHS estaba diseñado para una sola cosa, ver algo de principio a fin, y nada más. Y entonces, justo cuando el VHS reinaba tranquilo y sin competencia, llegó algo que cambió las reglas del juego para siempre, la era digital. A ver, la filosofía del VHS era muy clara. El video es un objeto físico, algo que tocas, que metes en un aparato y que se reproduce en secuencia. Simple. Y el DVD, el DVD llegó con una mentalidad radicalmente opuesta. El video ya no era un objeto, era un activo digital. Y la palabra clave aquí es acceso aleatorio, un cambio de paradigma total. Y esto es crucial para entenderlo todo. El DVD no fue diseñado para ser un mejor VHS, no vino a competir en el mismo juego, vino a cambiar el deporte por completo. Pasamos de tener algo físico a tener datos. Con estas nuevas reglas sobre la mesa, la extinción del viejo rey era, simplemente inevitable. Esta frase lo resume a la perfección. El VHS era el rey completo. O sea, una tecnología que ya había llegado a su límite, estaba perfeccionada, pero ya no podía mejorar más. En cambio, el DVD era el futuro inacabado, una plataforma con un potencial de crecimiento que parecía infinito, más calidad, menús, extras, mejor sonido. Mucha gente cree que el DVD ganó porque se veía mejor. Y sí, claro que se veía mejor, pero esa no fue la verdadera bala de plata. La verdadera revolución, la función que mató al VHS, fue el acceso aleatorio, la increíble capacidad de saltar a cualquier escena, a cualquier capítulo al instante. Una vez que la gente probó esa libertad, el simple acto de tener que rebobinar una cinta se volvió insoportable. Por eso el streaming no fue el que mató al VHS, fue solo la evolución lógica. El DVD nos liberó del tiempo lineal. El streaming, después, nos liberó del objeto físico. El pobre VHS estaba atado a las dos cosas. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cuál es la lección de fondo aquí? Pensemos en otros formatos viejos. El vinilo y los cassettes están viviendo una segunda juventud, un regreso nostálgico. ¿Por qué el VHS no? Porque, seamos honestos, no tenía ningún sabor especial. El vinilo tiene ese sonido cálido, único.
El casete tenía toda una cultura detrás, la portabilidad, los mixtapes. El VHS al final solo se recuerda por una cosa: era incómodo. Así que, irónicamente, el VHS no fracasó. De hecho, su problema fue su enorme éxito. Estaba demasiado bien adaptado. Era perfecto para un mundo, el mundo analógico, que estaba a punto de desaparecer para siempre. Y esa es la lección final y la más profunda de todas. Muchas veces, la tecnología que gana, la que se vuelve tan perfecta para su momento, es precisamente la que no puede adaptarse cuando el mundo cambia. No es que el VHS estuviera mal, es que fue demasiado correcto para su tiempo y esa misma perfección fue lo que le impidió evolucionar.